Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal están? Es jueves 8 de mayo y esto es El Arca de Marisa. Iniciamos aquí una nueva andadura en este formato televisivo que vamos a compartir en esta primera parte con el presidente de la Organización Agraria COAC en la región de Murcia, el lorquino Miguel Padilla Campoy, al que ya vamos a dar la bienvenida a los estudios de Comarcal Televisión. Miguel, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Tres contertulios son los que nos acompañan, como es habitual, la noche de jueves. Comenzamos por el profesor de Tecnología en el Instituto Príncipe de Asturias, Juan Francisco Soriano, que esta noche viene especialmente mimetizado con esa serie Juego de Tronos, con esa camiseta que dice "Se acerca el invierno". Buenas noches, Juan Francisco. Muy buenas noches. Yo diría que me he mimetizado más con la siesta, pero ahí estamos, poco a poco. El siguiente contertulio es el catedrático de Filosofía que fuera alcalde de nuestra ciudad por las siglas del Partido Socialista Obrero Español, senador y diputado a Cortes, José Antonio Gallego López. Bienvenido hasta tu casa, José Antonio, buenas noches. Bien hallado, buenas noches. Y completa la terna de tertulianos el empresario en materia informática, Paco Martínez. Un placer tenerte aquí. Lo mismo digo, buenas noches, Marisa. Pues ahora ya sí que entramos sin más dilación en la charla que vamos a mantener con Miguel Padilla, presidente de la Organización Agraria COAC en la región de Murcia. Como todos ustedes han notado, estamos asistiendo a un tiempo de sequía. El año hidrológico, que comienza a contarse desde el mes de octubre, nos está dando unos meses realmente secos. ¿Cómo está afectando esa sequía, sobre todo a los cultivos? Bueno, sobre todo le afecta principalmente al secano, que es evidente que depende exclusivamente del agua que cae, como se suele decir, del cielo, y la verdad es que, como bien decía, desde que comenzó el año hidrológico hasta ahora, pues las precipitaciones en nuestra región, parte de Alicante y parte de Almería, que digamos es la zona más afectada de sequía, pues estamos hablando de auténticos disparates. Es decir, sobre esta fecha llevaríamos unos 200 y pico litros por metro cuadrado y llevamos menos de 30 litros por metro cuadrado. Pero es que incluso hay zonas donde la precipitación han sido insignificantes prácticamente desde octubre hasta la fecha de ahora. ¿Cuántas hectáreas aproximadamente se están viendo afectadas por esta sequía en la zona de la comarca del Guadalentín? Bueno, hemos hecho a nivel regional, conjuntamente con la Consejería, lo que hemos denominado tres niveles, ¿no? El nivel primero, que es el nivel más afectado, el segundo es que va a entrar, digamos, pronto en el primer nivel, y el tercero es bueno, pues digamos aquellas hectáreas que están afectadas pero todavía no se encuentran en una situación grave, ¿no? Y además son datos precisamente de hoy. Tenemos ya 8.500 hectáreas en la región, hablo de la región, que están totalmente afectadas, sobre todo en el tema del almendro, 24.000 que posiblemente entren al grupo primero en lo que queda de semana si no hay precipitaciones, y en lo que es la región, en lo que es la comarca del Guadalentín, lo que es las zonas altas de Lorca, que es lo más afectado, también en las zonas bajas, las pedanías bajas, ¿no? Pero sobre todo las pedanías altas, que incluso la estadística nos dice que dentro de las regiones donde menos precipitaciones se han producido desde que comenzó el año hidrológico hasta la fecha, ¿no? Por tanto, todo lo que son las pedanías altas, todo lo que es el almendro, sobre todo es lo más afectado porque se ha secado lo que es el árbol, pero también es verdad que lo que es el monte, el cereal, que hay 100% perdido, y por tanto, bueno, es posiblemente una de las zonas más castigadas junto con la zona de Río Mula. Estamos habituados los periodistas a dar noticias de heladas, de granizadas que dañan las cosechas y que echan a perder todos esos cultivos, y ahí están los seguros para responder ante esas incidencias. ¿Con la sequía sucede lo mismo? Bien, como bien decía, estamos acostumbrados. Además, de hecho, alguna vez, algún año, en una semana hemos dado 5 partes distintos, es decir, por sequía, por inundación, por pedrisco, por heladas, es decir, que somos una zona donde la climatología pues, es muy diversa, como se sabe, ¿no? Me preguntaba por el tema de los seguros. Bien, primero, el nivel de aseguramiento nos gustaría que fuese mayor. Es verdad que hay bueno, algunas plantaciones que están aseguradas. Lo que sucede es que el seguro tiene una serie de coberturas, pero otras no. Por ejemplo, en el tema del almendro estamos hablando de que las coberturas, las líneas de cobertura van sobre la cosecha, sobre la producción, pero no sobre el almendro. El gran problema que tenemos es que ya no solamente se ha perdido la cosecha, sino que se ha perdido el árbol. Cuando hablamos de hectáreas, estos miles de hectáreas que hemos hecho referencia anteriormente, hablamos de que el árbol se ha perdido, es decir, que ya, y además con otra agravante es que debemos, digamos, de arrancarlo lo antes posible, porque puede plantear una serie de enfermedades en la sanidad vegetal que pueden implicar a otras producciones.
Por tanto, el nivel de aseguramiento nos gustaría que fuese mayor, esa es la realidad, pero aún así hay líneas que no contemplan, digamos, hasta dónde los efectos que va a tener esta sequía, por ejemplo, el tema de la reposición de los almendros, que no está contemplado en los seguros. Por eso, bueno, más adelante seguro que lo veremos, hemos pedido una serie de medidas que complementen y que, lógicamente, de alguna forma se pueda salir de esta situación, que ahora mismo es el problema más acuciante que tenemos dentro de la región de Murcia. Estamos hablando básicamente de agricultura, pero tampoco podemos olvidar la ganadería. Si no hay pastos, si no llueve, pues los ganaderos que se dediquen a la ganadería extensiva lo van a tener realmente complicado. Y creo que también los que se dediquen a la ganadería intensiva, porque va a subir el precio del cereal, van a subir los piensos, una brutalidad. Sí, lógicamente hemos pedido también medidas para lo que es la ganadería, nuestra ganadería principalmente semi-extensiva. También hay un tipo de ganadería que, aunque la facturación no sea, digamos, al nivel de otras, pero es muy importante en nuestra región, como es la apicultura, que también se ha visto afectada, teniendo en cuenta de que hay plantaciones de lo que es el monte que prácticamente no van a tener este año producción. Efectivamente, como decíamos, lo que es el cereal en la región de Murcia se ha perdido el 100%, es decir, no hay posibilidad de recuperar, aunque lloviese mañana en cantidades suficientes, y ahí, lógicamente, por todo el tema de las rastrojeras, donde suele pastar una parte, sobre todo del ovino, que es lo que más extensivo tenemos dentro de la región, efectivamente no lo vamos a tener. Todo el tema de la paja, que es el tema de rumiantes es muy importante, digamos, el aprovisionamiento de este producto, que ahora lo que estamos pidiendo, y que de hecho lo estamos pidiendo en la consejería, es que se deje entrar a los ganados antes de que desaparezca, digamos, lo que es la mata entera, es decir, antes de que se queme, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Que tampoco es fácil, pues hay que pedir tramitaciones en el sentido de que, bien porque tengan asegurado, o bien porque, lógicamente, tienen que cumplir unos requisitos con el tema de la política agraria comunitaria, que queremos que se hagan excepciones, entre otras cosas porque es una situación, pues, de extrema gravedad. Por tanto, efectivamente, la ganadería va a resentir, lógicamente, en su alimentación, sobre todo una parte de la ganadería, porque este año no va a haber nada dentro de la región de Murcia para el pastoreo, sobre todo en algunas zonas de esa ganadería extensiva, semi-extensiva que tenemos en la región. Y ante todo eso, ¿cómo os podéis defender los que os dedicáis al sector primario, agricultura y ganadería? Si tenemos en cuenta que los políticos estos días están apareciendo en los medios de comunicación, tanto de un partido mayoritario político como de otro, por ejemplo, el PSOE pide un decreto contra la sequía, el Partido Popular, por su parte, dice que lleva ya meses previendo esta situación y reuniéndose, pues, con agricultores, ganaderos, con organizaciones agrarias e incluso con el Ministerio. Sí, nosotros lanzamos la voz de alarma hace ya unos meses, viendo la que se nos venía encima, ¿no?, y teniendo en cuenta de que estamos en una región cíclica, es decir, que cada ciertos años nos vienen una época de sequía, pues, que son muy acuciantes y que afecta de una forma muy profunda, sobre todo a nuestra agricultura. Como digo, hicimos primero un informe hace aproximadamente 2 meses, un informe de que no ha variado, por desgracia, de lo que iba a pasar, porque no ha llovido, entre otras cosas. Y conjuntamente con la consejería le pedimos de tener, bueno, pues toda la semana una reunión para ver la evolución de esta sequía, ¿no? De modo que hoy ya tenemos la valoración real de todos los daños que tenemos en la región, y hemos ido lo que nosotros creemos que se debe de ir, digamos, adaptando a la realidad. Es decir, si efectivamente, como ya no tiene solución, tenemos los miles de hectáreas que se han perdido en el tema de almendro, tema de cereal, también lo que va a afectar a la viña y lo que va a afectar al olivo, bueno, pues una serie de medidas. Efectivamente, una de las primeras medidas que pedimos en su momento eran los riegos de socorro, es decir, hay que tener en cuenta que dentro de la región de Murcia pues tenemos zonas donde es posible, a través de la infraestructura, de poder dar un riego de socorro, aunque sea en secano, sobre todo para lo que es el arbolado, que no se pierda, ¿no? Porque bien, la producción prácticamente la damos por desaparecida en este caso, ¿no? Es verdad que el tema del riego de socorro necesita una tramitación, pero es que lo pedimos hace 2 meses, es decir, y de hecho hoy, en las reuniones que hemos mantenido con el consejero y todos los directores generales, si tiene que estar ajustado a un decreto de sequía, se pueden hacer 2 cosas. Una, dada la excepcionalidad que tiene el tema, saltarse, digamos, el decreto, o que se apruebe de inmediato, ¿no? De otras cosas, porque un decreto de sequía puede acoger las distintas inclemencias que puedan surgir a lo largo del verano, incluso si viene una inundación o un pedrisco. En fin, ya no existe lo que es zona catastrófica, todo tiene que estar amparado en lo que es en un decreto, y aunque lo que recoge el decreto, por la experiencia que tenemos, la verdad es que son medidas subsidiarias, pero sí es verdad que si no se aprueba, pues tampoco se pueden recoger.
Por lo tanto, pedimos en un primer momento que se hiciese ese riego de socorro. Por supuesto, amparado en el tema del decreto de sequía, todas las fórmulas que recoge el decreto de sequía, y sobre todo hay un tema muy importante, es decir, la reposición. Hay que tener en cuenta que estamos en zonas de secano. Para poner en funcionamiento un árbol en una zona de secano se necesitan de 6 a 7 años, ¿no? Estamos hablando de un problema económico en cuanto al productor, que se va a quedar sin ingresos durante ciertos años, y también un problema medioambiental. Se cuenta que todos estos árboles hay que arrancarlos de inmediato, porque, como hemos dicho al principio, pueden producir un problema de sanidad vegetal muy importante, ¿no? Y el equilibrio medioambiental se puede ver afectado, y podemos estar en zonas pues, que prácticamente se queden hechas a un desierto. Por tanto, es una batería de medidas que venimos presentando y que hemos ya reflejado por escrito. Hemos pedido, y de hecho se va a hacer, de hacer un seguimiento semanal, es decir, oiga, de las 7 medidas que eran prioritarias, ¿cuáles se han conseguido? Es verdad que hay que hacer ciertas tramitaciones con el Ministerio, incluso con la Unión Europea, es decir, porque hay unos fondos de solidaridad que es verdad que van para temas públicos, pero esto se puede convertir en un tema público en cualquier momento. Según los datos que tú manejas, Miguel, en calidad de presidente de COAC de la región de Murcia, ¿qué está pasando con esas granjas de porcino de la región, con esos purines que se generan diariamente y esas plantas de cogeneración que han cerrado? Bueno, ¿Dónde está yendo a parar ese purín? Lo que está pasando, como se sabe, es que ha habido una reforma a través del Ministerio de Industria con el tema de la energía. Esta se cataloga también dentro de ese paquete, y en esa reforma había un recorte pues muy importante, ¿no? ¿Qué ha producido? Pues dentro de la región tenemos tres plantas, creo que en total tenemos unas 23, se centran en Murcia, en Lérida, en Segovia, pero principalmente en la provincia de Lérida. Ten en cuenta que nosotros somos la segunda provincia productora de porcino, la primera es Lérida, y al haber ese recorte, pues esas plantas a nivel de empresas no son viables. Y al no ser viables, pues lo que han optado es por cerrar, la función que tienen esas plantas. Bien, es verdad que el tema del purín puede ser, y de hecho puede ser un problema, teniendo en cuenta de que dentro de la región tenemos catalogados distintos terrenos como vulnerables, ¿no? O sensibles y vulnerables. Por tanto, no se puede, verter el purín pues de la forma que nos gustaría a los ganaderos, la verdad. De modo que en un momento determinado puede producir un colapso, porque lo que absorbían las 3 plantas que teníamos en la región, pues evidentemente no, eso es menos que daba, ¿no? Por verter. Y ahora mismo, pues, ¿qué se está haciendo con los purines? Pues bueno, pues de alguna forma, siguiendo las buenas prácticas, el Código de Buenas Prácticas Agrarias en algunos terrenos, pues se están vertiendo, hay que tener en cuenta de que tiene que ser labrado de inmediato. Y la verdad, decimos como ganaderos, porque si nos ponemos desde la parte del agricultor, la verdad es que el purín es un elemento de nitrógeno muy importante para la tierra, y seguramente en muchos sitios pues es muchísimo más rentable que otro tipo de abono, sobre todo en algunas plantaciones. Pero lo que sí puede producir, respondiendo a la pregunta, es un problema en el sentido de que lo que estaban descolapsando de estas 3 plantas, pues si se cierran, pues evidentemente eso hay que verterlo en algún lado. ¿Cómo habéis acogido desde COAC el nombramiento de la nueva ministra de Agricultura, la señora Isabel García Tejerina, número 2 en su momento del anterior ministro Arias Cañete, que ahora se presenta a las elecciones europeas como cabeza de lista del Partido Popular? Bueno, yo personalmente era, como luego hice, una crónica de un tema anunciado, ¿no? Entre otras cosas porque la nueva ministra, la secretaria general, con la que conjuntamente mantenemos desde el último desde la legislatura que llevan, prácticamente la mayor parte de las reuniones con ella, ¿no? En el sentido de que yo, que estoy en Madrid 2 días a la semana, pues todas las reuniones me tocan, ¿no? Y siempre se compartía, es decir, o si iba el ministro, iba García Tejerina, y si no, era García Tejerina. Entre otras cosas, que como secretaria general técnica secretaria general, perdón, del Ministerio, toda la parte técnica es la que la controlaba, ¿no? Yo estaba absolutamente convencido de que iba a ser la nueva ministra, entre otras, quiero decir, la decisión la tiene Rajoy, no tengo nada que ver, ¿no? Pero tenía muchos visos de que así fuera, entre otras cosas porque ya había estado también en la legislatura anterior cuando gobernaba Aznar. Es verdad que en el tema europeo se ha desenvuelto durante mucho tiempo, es decir, y bueno, tiene un currículum a nivel de lo que es el sector agrario importante, ¿no? Para mí sinceramente no ha sido ninguna sorpresa. Es decir, los políticos, los partidos políticos deciden lo que les parece, pero es decir, cuando
hubo el nombramiento, pues la verdad es que no supuso, y yo creo que tampoco para prácticamente la directiva de las 3 organizaciones a nivel nacional, no nos ha supuesto ninguna sorpresa porque era, ya digo, una cosa un poco anunciada. Otro de los problemas al que os enfrentáis los agricultores y los ganaderos, junto con el tema del agua, que ya hemos estado tocando al principio de esta charla, es el de los robos. ¿Por dónde va ese índice de robos en el campo? Bueno, la región de Murcia, junto con Valencia y Almería, son de las 3 provincias donde la intensidad y el número de robos es mayoritario con respecto a otras provincias de España. Y hay que tener en cuenta de que muchos de ellos no se denuncian. Y, es decir, la estadística, si no hay denuncia, no consta el robo, ¿no? Que es una de las cosas que siempre decimos, ¿no? Oiga, cuando haya un robo, lo primero hay que denunciar, aunque es verdad que la gente se aburre y dice, bueno, esto es que no sirve para nada, porque al final, y es verdad, pero estadísticamente tiene que costar. Porque cuando tenemos las reuniones, y las hemos tenido en los últimos meses, por ejemplo, con el secretario de Estado de Interior, pues te ponen un mapa y te dicen, aquí hay tantos robos y aquí hay tantos. Y los robos, dependiendo de la intensidad, la cantidad, te pueden poner más elementos o menos elementos. Con lo cual, si en una zona que hay bastantes robos no se denuncia, pues no consta oficialmente, por tanto, no puedes pedir mucho, ¿no? Se han puesto lo que son se llaman los grupos roca, o sea, robos del campo, que son patrullas de paisanos, que en la región de Murcia creo que son 4, en la zona de Cieza, la zona de Totana, que coge el Guadalentín, la zona de Cartagena y la zona del altiplano, donde, en fin, en todas las asambleas prácticamente llevamos precisamente a los agentes para que den su explicación a la asamblea. Y su misión es investigar, ya no tanto de que cuando ocurra un robo se les llame, sino la investigación de cualquier tipo de sospecha que pueda generar en un momento determinado pues, alguien dentro del mundo agrario, ¿no? De momento no es que sea espectacular, digamos, la cifra de personas que se han cogido, que se han detenido, pero bueno, algunos seguimientos sí se han hecho y yo creo que nos parece interesante, ¿no? También nos han autorizado, en este caso nos han autorizado a la Federación de Cooperativas y a COA, que va a actuar de exclusiva en la región, un tipo de spray, que con esto no vamos a evitar que nos roben, pero sí identificar todos los objetos que podamos tener en el campo, de modo que como va a estar personalizado y se va a poder detectar por un aparato que va a tener la Guardia Civil, no vamos a poder evitar que nos roben, no sé, un cabezal de riego. Pero sí vamos a saber que esté donde esté el cabezal de riego va a llevar el nombre y apellido de quién es. Es algo absolutamente invisible y que solamente se va a detectar por un aparato que va a tener la Guardia Civil, que lo vamos a poner en funcionamiento posiblemente la semana que viene. Y bueno, la verdad es que hacemos todo lo que está a nuestro alcance porque no podemos hacer más. Ese spray, por lo tanto, si lo vais a poner en funcionamiento la semana que viene, ya ha salido más o menos a la venta, ya tenéis previsto los puntos de distribución, saldrá la semana que viene. ¿A qué precio? No lo puedo decir, no lo puedo decir no porque sea caro o barato, sino porque no lo sé. Entre otras cosas porque precisamente mañana está el acto final con la empresa, es una empresa catalana, donde se va precisamente a perfilar todo el tema de los precios, de venta al público y todos esos detalles que hoy sinceramente no los desconozco. Estaremos atentos a ese spray, además nos congratula que sea una empresa española la creadora. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿En qué estás enfrascado? ¿Qué es lo que te ocupa tu tiempo? ¿Qué tienes encima de la mesa? Pues hombre, la verdad es que no me sobra mucho el tiempo, ¿no? Por suerte o por desgracia, ¿no? Porque con la vía que llevo, ¿no? Y la vida que llevo además, o sea, una parte en Murcia, muy poco en Lorca y otra parte en Madrid, ¿no? Nada más que con los desplazamientos ya es suficiente y cuando ves la agenda de una noche para otro día, pues ves que falta espacio para poner cosas, ¿no? Que tienes que hacer al día siguiente. Ahora mismo hay temas, hemos terminado el tema de la política agraria comunitaria, que como se sabe, ya solamente quedan 2 o 3 cosas que perfilar, no mucho más. Estamos con el tema del plan de desarrollo rural, que a la región de Murcia nos afecta de forma importante, entre otras cosas porque todas estas zonas que hemos hablado de secano, hay partidas de dinero que de alguna forma tenemos que preservar y hay que tener en cuenta de que son partidas cofinanciadas con la comunidad autónoma y con el Ministerio y eso siempre hay que asegurarlo de alguna manera y además porque es un calendario hasta el 2021-2022, por tanto durante esos años ya no se va a poder hacer nada ni en política agraria comunitaria ni dentro de ella lo que es el desarrollo rural, es decir, que lo que se planifique ahora quedará planificado como se suele decir, ¿no? Y bueno, los temas puntuales hay que tener en cuenta de que este año a nivel agrario
No va a ser lo del año pasado, que por fortuna el año pasado fue un año muy bueno a nivel de precios y este año es todo lo contrario. Vamos a terminar una temporada de invierno que va a ser un desastre y vamos a ver cómo empieza la temporada de verano. Y aparte, bueno, por los 3.000 temas puntuales y reuniones que tenemos todos los días y que afortunadamente yo tengo la suerte de que tanto en Madrid tengo un equipo de gente que, desde mi punto de vista, yo lo digo así, me siento muy orgulloso y en Murcia exactamente igual, que hacen prácticamente la mayor parte del trabajo. Bueno, vamos, si te parece, Miguel Padilla, a darle la palabra ya a nuestros contertulios. Comenzamos por Juan Francisco Soriano, para que a esta hora de la noche formule la pregunta que considera adecuada al hilo de la conversación que manteníamos con el presidente de la organización agraria COAC en la región de Murcia. Cuando quieras te escuchamos. Muy buenas noches, Miguel. Te estaba escuchando con muchísima atención. La verdad es que ya hemos coincidido alguna vez, no solo aquí y en otros sitios, hablando ya durante bastantes años, y esto a veces parece un bucle, en algunos casos, que siempre es lo mismo, pero vamos, yo quisiera decir así, para sentar en primer lugar como principio, que es verdad, y tú lo sabes, que a veces siempre parece que la gente del sector primario siempre venía a quejaros de las inclemencias, de no sé qué, tal. Pero bueno, es cierto y verdad que es un sector pues muy sensible a todo este tipo de cuestiones y que es lo que hemos vivido siempre. Yo creo que cualquiera que hemos tenido algún tipo de relación con el campo, que hemos vivido allí o que hemos tenido familia que trabaja en este, pues sabe que la persona que ha trabajado en el campo, en la agricultura, en la ganadería, pues una de sus principales preocupaciones siempre ha sido mirar al cielo, y más en nuestra tierra, ¿no? Entonces yo un poco lo que a mí me apena es que después de los años que yo llevo siguiendo esto, y tú mucho más en profundidad, es que a mí siempre me queda la misma sensación. Y es la de que la administración pone todo tipo de trabas y de burocracia y de historias, pero que al final no existe una política clara y seria de cuál, porque yo es lo que creo que en definitiva tiene que hacer la administración, es estorbaros lo menos posible, pero sí poner las bases de una política seria. Y eso es lo que yo no digo, porque aquí siempre estamos igual, con los mismos problemas. Yo creo que desde que tenemos uso de razón. Y en esta mesa hay gente que la tiene bastante tiempo antes que yo y que seguro que dirán lo mismo, si es que siempre estamos igual. Aunque ahora no ha salido el tema, yo sí te voy a preguntar, porque vamos, he visto aquí, he apuntado muchas cosas, pero es que tampoco tenemos tiempo para todo, pero sí te voy a preguntar por un tema que a lo mejor ahora mismo pues no es el que está más de actualidad, pero que volverá a estarlo antes o después, y es el tema de los trasvases. Que esto es cíclico y tal, pero a mí es que me apena muchísimo que estamos en el año 2014 y que veamos cómo hay países que tienen una agricultura seria. Yo, por ejemplo, suelo nombrar a los Estados Unidos de América, por ejemplo, donde no hay ningún problema en hacer un trasvase de 3.000 kilómetros y llevar agua desde donde sobra hasta donde llueve poco, pero tienen unos terrenos muy buenos para cultivar, como puede ser en California y demás. ¿Tú crees que alguna vez conseguiremos tener en España una política decente a ese respecto? Pues sinceramente, si contesto sinceramente, y no lo voy a hacer de otra manera, me parece muy difícil. Y me parece muy difícil, entre otras cosas, porque se han creado alrededor del agua, en todo el territorio nacional, se han creado una serie de intereses, una serie de comentarios, que va a ser muy difícil. Es verdad que el agua es un tema muy sensible, ¿no?, en cualquier zona, ¿no? Y es verdad que lo más razonable en un país es que donde sobre algo se mande donde falte y que a su vez se compense de donde se manda, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Es decir, lo que es un trasvase. Es decir, trasvase no es solamente que yo me lleve, sino que trasvase, ¿no? De modo que si yo me preguntara, decir, ¿yo lo voy a ver esto alguna vez? Pues la verdad es que me gustaría, pero sinceramente creo que no. ¿Se puede mejorar lo que hay? Sí. Y además se han creado muchísimos intereses ya económicos, ¿no?, alrededor del agua, ¿no? Incluso hay una cierta envidia de zonas, ¿no?, y eso se ha provocado, es decir, eso no viene de la raíz, se ha provocado. Hay cierta envidia de una zona, y me han llegado a decir, por ejemplo, bueno, pues gente de Guadalajara, de zonas de Castilla-La Mancha, oye, ¿y por qué no ponéis aquí estas cooperativas de manipulados, ¿no? Y eso no es más que fruto de eso, precisamente. Fíjese, lo hemos comentado. En el trasvase Tajo Segura, la población de Castilla-La Mancha, hay una parte importantísima de la población que no sabe
que la región de Murcia, o todo lo que coge el trasvase, paga una cantidad de dinero millonaria por esa agua, ¿no? Que ese dinero va destinado a ciertos servicios de Castilla-La Mancha que si no lo tuvieran, lógicamente no se podrían dar, ¿no? Pues se desconoce, o sea, parece como si fuese una cosa que se regala. Pero volviendo a la pregunta, es decir, no es lógico de que en un país no se hagan, digamos, donde sobre se reparta y y sobre todo para generar riqueza, ¿no? Generar riqueza a ese país. Esto se ha embarullado, como se suele decir, de tal manera en los últimos años que, bueno, pues solamente se van poniendo parches. Y como bien decía, hoy no hablamos del tema del trasvase, pero no le quepa la menor duda de que hablaremos dentro de un poco tiempo. Hoy estamos hablando de la sequía. No hablamos de sequía hidrológica, me refiero de sequía en cuanto a lo que hay en los embalses, ¿no? Que hoy afortunadamente están razonablemente bien. Pero hablaremos de eso, es decir, de que los embalses no estén bien. Y cuando no estén bien, hablaremos de esa sequía en el regadío, que también es importante. Es decir, dentro de esta sequía que padecemos, a estas fechas, en la mayor parte de los años, se habían ahorrado 2 riegos, lo que es el regadío, y este año no, con el agravante de que se necesita más agua para poder regar por las temperaturas que tenemos. Pero es verdad, no le quepa la menor duda que no sé si se pasarán 2 años, se pasarán 3, pero si nos volvemos a ver aquí, hablaremos de que entonces es un gran problema el tema del trasvase. ¿Por qué? Pues porque solamente se van haciendo parches, y yo sinceramente creo que lo que se llama un gran plan hidrológico en España, de una cuenca donde sobra, mandarla a una cuenca donde falta, lo hemos visto de aquí atrás. Cuando alguien ha intentado, un partido ha intentado, el otro lo ha echado para atrás. Cuando este lo ha intentado, el otro lo ha echado para atrás. Por tanto, después de la experiencia de tantos años, sinceramente no tengo mucha esperanza. Una vez que parece ser que está totalmente satisfecha la curiosidad de Juan Francisco Soriano, vamos a escuchar con suma atención a José Antonio Gallego. Buenas noches, Miguel. Me alegra de compartir contigo esta tertulia. Te conozco durante muchos años, en Madrid, en Murcia, aquí en Lorca. Miguel, para quien no lo conozca, es una persona muy trabajadora, muy moderada, muy dialogante y muy seria, que eso dice mucho de él y en el puesto donde está defendiendo los intereses no particulares, sino de un sector muy amplio y muy importante de Murcia. Un sector tan importante en Murcia que tiene, para mí, lo he dicho varias veces, tiene 3 dependencias exteriores muy fuertes relacionadas con la agricultura. El agua, para que vamos a hablar, yo comparto absolutamente el tema, soy incluso un poco más pesimista todavía, un trasvase para mí es imposible plantearlo ya nunca. Y el tema de las ayudas europeas es otra dependencia externa que tiene Murcia. Parece ser que la política agraria comunitaria que se está terminando de negociar con esos flecos que decía Miguel, pues no está dejando en mal lugar a Murcia. Se dice por ahí, ahora me dice si hay alguna pega por ahí, pero según la propaganda oficial parece que nos estamos quedando muy mal, pero de todas formas nos va a tener prisioneros durante 7 o 8 años, ¿no? Y eso es importante que se haga bien. Y luego, pues la mano de obra exterior, que también en nuestros campos pues la inmigración tiene bastante incidencia, bastante importancia. Sin ninguna de estas 3 cosas, sin agua, sin ayudas comunitarias, sin mano de obra exterior, el sector primario en Murcia no sería posible, me parece a mí. Me gustaría pues que tú nos ilustraras en esta opinión que yo tengo y que manejo y que creo que está en la calle también, que es un tema de la calle. Sí, bueno, lo primero, agradecerte las inmerecidas palabras que me has dedicado. Y yo tengo que decir que José Antonio, cuando era diputado en el Congreso, nosotros tenemos cada 15 días con la Comisión de Agricultura en Madrid una reunión, ¿no? Y siempre el hombre hacía todo lo posible por estar allí. O sea, no es que estuviese exactamente en la reunión, pero siempre estaba... Yo es que pertenecía a la Comisión de Agricultura, sí, con el ministro Arias Cañete, precisamente, era secretario de la mesa de la comisión. Y siempre, la verdad que se agradece de tener a un diputado lorquino, ¿no? Pues cuando uno de Lorca, pues sobre todo cuando, en fin, el Congreso que ya prácticamente pues una casa casi habitual, ¿no? Pues, bueno. Por lo que decía, efectivamente son 3 puntos clave, ¿no? Es decir, el agua sin duda alguna, ¿no? Quiero decir, nosotros somos una cuenca deficitaria siempre, se ha terminado el plan de cuenca y ya se ha dicho la cantidad que vamos a ser deficitarios y que somos deficitarios, ¿no? Por tanto,
recobrar 600 y pico hectómetros va a ser muy difícil, ¿no? Muy difícil. Sin agua no hay vida, lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Fíjate ahora mismo en el tema del secano, que es una zona muy árida y que depende de arriba, no ha llovido, no hay vida ninguna, pues mucho más el tema del regadío, ¿no? Efectivamente, el tema de la política agraria comunitaria muchas veces se confunde, que la política agraria comunitaria son solamente las ayudas que vienen al tema del cereal, al otro, ¿no? La política agraria comunitaria es muchísimo más amplia. Y nosotros como Murcia, en cuanto a lo que recibimos como ayuda, es decir, en cantidad de dinero, no representamos o sea, no es, digamos, de las cantidades más representativas a nivel del Estado, porque hay comunidades autónomas donde las ayudas representan casi el 60% de los ingresos de los agricultores. Nosotros es al revés, es decir, nosotros somos un mercado, como se sabe, que producimos, salimos al mercado, si vale dinero el producto bien y si no, pues pasa lo que pasa, ¿no? Es decir, que dependemos quizás un poco menos, pero sí, primero, el tema de los mercados, la regulación de los mercados también es de la política agraria comunitaria, que la gente parece que solamente es el tema de ayuda, ni mucho menos, el tema de los mercados. Y en el tema de los mercados, en la política, en la reforma, no hay nada, o sea, no se habla nada. Y a nosotros nos interesa muchísimo como murcianos el tema de los mercados. ¿Por qué? Porque vivimos del mercado. Bien, es verdad que hay una serie de fondos operativos que vienen a la OPFH, generalmente a las cooperativas, que son muy importantes, y son muy importantes sobre todo para las inversiones que se van a hacer y que se van haciendo en el tema del campo. Por tanto, hombre, la política agraria comunitaria a nosotros nos afecta y tiene una gran repercusión por las distintas variantes que tiene. En el tema de desarrollo rural, todas estas zonas desfavorecidas, y yo soy de los que piensan que las zonas desfavorecidas son las prioritarias ante las ayudas, porque si no le da algo a estas zonas que por su climatología, por su tierra y por todos los elementos que tiene en contra, no podrían vivir y lógicamente la población se tiene que marchar, por tanto prioritariamente tienen que ser las zonas desfavorecidas. Y luego, lógicamente, bueno, pues otras zonas donde mejor o peor el mercado puede ir funcionando, ¿no? Por tanto, el desarrollo rural, la partida de desarrollo rural dentro de la región de Murcia es vital. Vital porque si no, no podrían subsistir esas zonas, sin duda alguna. Y efectivamente, la mano de obra, nosotros somos, ahora mismo habrá unos 65.000 personas trabajando en lo que es el sector agrario, directo, ¿no? Otra cosa son, digamos, los puestos indirectos. Yo que en el año 2002, 2003, tuve que hacer varios viajes, precisamente, en este caso a Ecuador, Rumanía, y todos estos países, precisamente para traer mano de obra, que se formó un gran caos, es decir, que la agricultura iba más o menos funcionando, pero no teníamos mano de obra. Hoy el problema que hay es que muchísimas de esas personas pues, han tenido que retornar a su país, bueno, por la situación económica en todos los sectores que todos sabemos, ¿no? Pero sin duda alguna, es decir, si no hay una mano de obra garantizada, por supuesto lo primero, si no tenemos el agua garantizada y sobre todo si no tenemos una política diseñada para el tema de los mercados, también para el tema de las ayudas que pueda haber en desarrollo rural y los demás, pero sobre todo en los mercados, pues tenemos una gran dificultad. Ahora mismo se está terminando de negociar el acuerdo con Estados Unidos. Prácticamente no se oye nada, ¿no? Lo que más ha sonado siempre ha sido Marruecos, los otros países, ¿no? Bueno, pues Estados Unidos, que evidentemente, digamos, a nivel de situación social, de salario y todo lo demás, está a la altura de la Unión Europea, es decir, no es Marruecos, pero sí que tiene algunos temas que son bastante peligrosos. En Estados Unidos la carne todavía sigue hormonal. Hay muchísimos temas que, si hay un acuerdo, ¿qué va a pasar? ¿Que la de la Unión Europea también se va a volver a hormonar o que aquellos no van a mandar carne para que? Es decir, que hay muchísimos flecos, o sea, muchísimos temas en el contenido del acuerdo que hay que ver. Por eso nos repercute el tema de los mercados y los acuerdos no se hacen con España, se hacen con la Unión Europea, es decir, que eso, por supuesto. Bueno, pues turno ahora, una vez que contestaba Miguel Padilla a la pregunta que le formulaba José Antonio Gallego, para nuestro compañero Paco Martínez, cuando quieras. Buenas noches, Miguel. La verdad es que bueno, la explicación que estás dando no me ha quedado ninguna duda, pero hay un apartado, por ejemplo, un poco lo que es a nivel en el sector primario hemos visto evolucionar cómo la producción ya casi sale embalada desde la misma finca, desde la misma zona de cultivo, ¿no? Y eso está claro porque se está invirtiendo en investigación, en desarrollo, en innovación. Que a mí sí me gustaría saber, y tengo curiosidad, si me puedes decir 2 grandes proyectos a nivel agrícola y ganadero que se estén desarrollando ahora mismo aquí en la región de Murcia.
Efectivamente, el tema de la investigación en la agricultura nuestra de la región de Murcia es una de las agriculturas más profesionalizadas que hay a nivel mundial, no a nivel de la Unión Europea, sino a nivel mundial. De hecho, incluso en el tema del agua, del ahorro de agua, del sistema de regadío que tenemos, somos copiados por muchísimos países que vienen precisamente a ver cómo ponemos en funcionamiento ese ahorro de agua que nosotros tenemos, entre otras cosas porque no tenemos agua. Eso es el gran problema, es decir, cuando alguien escasea de algo, se preocupa de alguna forma tener los mínimos o poner los máximos recursos para no hacer mucho gasto de eso que no tiene, ¿no? De esa escasez. Y desde luego somos pioneros sin duda alguna en el sistema de riego, ¿no? Ahora mismo se está trabajando con el tema de uno de los proyectos, uno de los temas de los cultivos, o sea, es decir, vamos a implantar nuevos cultivos. Nosotros estamos, la región de Murcia tiene una variedad importante de cultivos, pero sobre todo algunas zonas pues tienen cultivos estrellas, ¿no? Como puede ser el tema del brócoli, como el tema de la lechuga. O sea, la lechuga se produce en Murcia, abastece prácticamente el 80% del consumo de la Unión Europea, es decir, que somos grandes productores, ¿no? Bien el tema de alcachofa, en fin, hay 5 o 6 productos y luego la temporada de verano, por lo que es melón, lo que es sandía, independientemente de lo que es el tomate, que representa también una forma muy importante, ¿no? Y una de las cosas que se está trabajando es precisamente, bueno, pues buscar cultivos alternativos, ¿no? O sea, yo hace unos años era una zona cerealista principalmente, luego se cambió al tema del algodón, luego se pasó al tema de la alcachofa o se compatibilizaba con el tema de la alcachofa, pero el brócoli no se conocía. De hecho, hoy en el consumo del brócoli solamente el 5% del consumo nacional, 95% es consumo de otros países de la Unión Europea, ¿no? ¿Y en qué se está trabajando? Bueno, pues hay centros de investigación donde están trabajando en poner nuevos productos en el mercado. Hay que hacer también un estudio de consumo, a ver cómo puede eso verlo el consumidor, y desde luego ese es uno de los proyectos importantes. Naturalmente, todo el tema de la eficiencia, como vuelvo a decir, del agua, que donde ya, bueno, pues quedan todavía por, digamos, poner de la máxima eficiencia lo que es el riego, pero yo creo que se va a poner dentro de pocos años, ¿no? Entre otras cosas porque el agua nos cuesta mucho dinero y lógicamente pues tenemos que defenderla de la mejor manera posible. Quiero decir, ahora mismo son varios proyectos, ¿no?, en los que se está trabajando, pues precisamente porque somos una economía, la región de Murcia es una economía agraria de mercado. Y yo a veces critico, incluso algunos compañeros míos, ¿no?, a nivel nacional, de que los que se encuentran bien con una ayuda, pues quizás se preocupan menos de buscar otras vías, ¿no? Pero nosotros es todo lo contrario, es decir, tenemos que salir al mercado, tenemos que ir a un país, gastar una serie de recursos, porque eso precisamente es nuestra vida. El que se acomoda, pues pasa en todo, es decir, en todos los sectores, el que se acomoda, pues al final acaba investigando poco, y la verdad, nosotros descubriremos poco, pero esta parte descubre mucho menos. Pues no me queda más que agradecerte, Miguel Padilla, presidente de la Organización Agraria COAC en Murcia, tu presencia esta noche aquí en el Arca de Marisa, e invitarte a que acudas más pronto que tarde a seguir ilustrándonos en el tema del sector primario. Yo he estado encantado con todos los contertulios, a los cuales tengo mucho cariño, y por supuesto a ti, y bueno, a disposición siempre que sea posible contar conmigo, sin duda. Miguel, gracias. Amigos, nosotros en estos momentos vamos a hacer una pausa publicitaria, pero rápidamente estamos de vuelta ya en tiempo de tertulia con Juan Francisco Soriano, Paco Martínez y José Antonio Gallego. Así es que no se marchen porque rápidamente estamos con todos ustedes. Segunda parte del Arca, amigos, en esta noche de jueves, y les recuerdo con sumo agrado quién nos acompaña ya en tiempo de tertulia. Por una parte, el profesor de Tecnología en el Instituto Príncipe de Asturias, Juan Francisco Soriano, a su lado el empresario en materia informática, Paco Martínez, y aquí a mi derecha, aunque él morirá siendo de izquierdas, José Antonio Gallego López, que fuera alcalde de nuestra ciudad, senador y diputado a Cortes. Con ellos y con ustedes vamos a poner ya el primer tema de tertulia sobre la mesa, un asunto que nos lleva a ocuparnos de esa audiencia del rey Juan Carlos al presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, Alberto Garre.
Y es que, como les digo, el mandatario autonómico Alberto Garre ha destacado, tras ser recibido por Su Majestad el Rey Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela, el especial interés que ha mostrado el monarca por la ciudad de Lorca tras los terremotos de mayo de 2011. También se interesó por los problemas de la sequía y demostró estar muy puesto don Juan Carlos en los problemas que preocupan a los españoles y en especial a la región de Murcia. Según Alberto Garre, al que ustedes en estos momentos están viendo en imagen, aguardando la llegada de Su Majestad el Rey, hubo total sintonía entre ellos durante el encuentro, celebrado apenas unas semanas después de la toma de posesión del jefe del Ejecutivo, que el pasado 10 de abril asumía el cargo de presidente de la comunidad autónoma, sustituyendo a Ramón Luis Valcárcel Siso. Añadió el señor Garre, además, que Su Majestad el Rey se interesó especialmente por saber cómo está la situación en nuestro municipio y por la situación hídrica en la región de Murcia y en la cuenca del Segura. También se interesó por el paro, un aspecto, dice el presidente de todos los murcianos, que preocupa muchísimo en nuestra región. El presidente dijo además que también habló con el monarca sobre los resultados del paro conocidos esta misma semana, que han supuesto una reducción del desempleo en 6.271 personas. Eso en la región de Murcia, y animó a los sindicatos y a los empresarios a remar en la misma dirección. Ojalá, decía el presidente Garre, no perdamos el norte y sigamos trabajando por lo mismo, porque no haya un solo murciano ni una sola familia que no tenga trabajo. Subrayó asimismo el presidente que ahora que afortunadamente y después de muchos años, por el cambio de gobierno que ha habido, la economía nacional empieza a ir mejor, la región de Murcia empieza a ir doblemente mejor. Son palabras textuales del señor Garre, que además manifestaba que cuando la economía nacional va bien o empieza a ir bien, la economía regional va doblemente bien, y que cuando la economía nacional empieza a ir mal, a la región de Murcia le va muchísimo peor. Ese era el primer tema, amigos de Comarcal Televisión, que poníamos esta noche sobre la mesa ya en tiempo de tertulia. Hablamos de ese encuentro, de esa audiencia entre el monarca, el rey Juan Carlos, y el presidente de todos los murcianos. Se ha volcado la familia real con Lorca, Juan Francisco, sobre todo después de esas catástrofes naturales que azotaban nuestro municipio en los últimos tiempos. Y al menos nos ha servido para volver a estar en candelero, para volver a aparecer en todos los medios de comunicación a nivel nacional, ese encuentro entre el rey y Alberto Garre. Sí, yo destacaría fundamentalmente esto último que dices, ¿no? El hecho de aparecer en los medios. Al final, si no sales en los medios, no existe. Pues sí, yo eso lo consideraría lo más destacable. Por lo demás, no es que yo quiera quitarle mérito a la familia real, pero es que creo que forma parte de su trabajo, si se quiere decir así. O sea, entiendo que lo normal es que el rey esté bien asesorado y cuando va el nuevo presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pues que sepa cuáles son los temas más sensibles y que obviamente sigue siendo el más sensible, pues la recuperación de Lorca después de los terremotos. A partir de ahí me cuesta trabajo ir mucho más allá. En otras se han volcado, pues yo creo que han cumplido con lo que era su deber y su misión. Es que realmente el tema de la corona, que sabemos que tiene tanto, pues que últimamente no pasa por su época de mayor esplendor, digamos, o que de ser mejor vista por la opinión pública, pues tiene una de sus funciones fundamentales la representación, la de estar cerca de los ciudadanos cuando ocurren catástrofes y demás. Yo sí destacaría un poco de la noticia que el propio presidente, al hablar de cómo evoluciona la región en función de cómo evoluciona la nación, creo que no le falta razón y que en cierto modo es habrá quien lo entienda como quitarse de en medio, pero yo no creo que sea quitarse de en medio, es que yo creo que eso realmente es así. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es una región que depende mucho de cómo vaya el resto de España. Y en realidad es que la economía, que se empeña en sectorizarla en regiones y tal, quizás salvo focos muy potentes, que por sus peculiaridades son focos muy potentes y pueden destacarse, en términos generales lo importante es que la economía a nivel nacional vaya bien. Si va bien a nivel nacional, pues nos va bien a todos. Es que parece bastante lógico.
Retomando el tema de la familia real, yo decía que se han volcado con Lorca porque, a excepción de Su Majestad el Rey y de la Infanta Cristina, todos los demás miembros de la familia real, la reina, los príncipes de Asturias, la Infanta Elena, han visitado la Ciudad del Sol. El rey no ha venido, pero sí que ha tenido la deferencia de hacernos llegar el importe metálico de un premio que recibía en Rusia. ¿Has echado algo en falta, algún gesto? No, yo creo que en cuanto a gestos y en cuanto a ayudas concretas, ese premio, ese dinero que ha venido del premio, pues también es un gesto y una ayuda concreta. Yo creo que en ese aspecto sí anda la talla con Lorca, y no estaría de más que pues alguna vez, cuando pase un tiempo y tal, pues se diera una vuelta por aquí el rey Juan Carlos, que ya estuvo de príncipe cuando era príncipe, después estuvo también cuando era rey, y creo que aquí será muy bien recibido. Respecto a las palabras del presidente Garre, demuestran una vez más la dependencia exterior que tiene Murcia. Murcia, la economía murciana depende mucho del exterior. Lo hablábamos antes con el presidente de COAG en los temas de agua, ayudas o mercado, decía él, más bien europeo, y mano de obra extranjera. Pero también es sabido que el 80% de los ingresos de la comunidad autónoma de la región de Murcia procede también de organismos estatales, de organismos externos a la región de Murcia, y solamente el 20% es el que viene de recursos propios, y ahí es donde está a veces un poco el desequilibrio de las cuentas regionales, que ese 20% no logra recaudarse totalmente. Por lo tanto, la herencia que ha recibido el señor Garre en cuanto al tema del paro, que es otro tema del que hablaron en la entrevista, pues es grave, porque cuando el señor Valcárcel entró a presidir la comunidad autónoma, recibió 41.000 y pico parados, y ahora pues hay 200 y pico mil. Entonces, pues esperemos que de ahí ya no se pase. Y últimamente las estadísticas de estos últimos meses parece que están rebajando esa cifra, que el turismo, otra dependencia exterior también de la economía murciana, va bien. Este año la agricultura, como nos decía el presidente de COAG, en cuanto a precios, pues va a tener sus pegas, y ahí vamos a tener algún vaivén. Pero, en fin, esperemos que una región con 1.300.000 habitantes, pues, y una materia prima tan importante y tan rica, pues no tendría perdón si sus gobernantes no son capaces de sacar el rendimiento que tienen que tener. ¿Qué esperas, Paco, del nuevo presidente de todos los murcianos? Hay que darle unos días de cortesía, todavía está en ese plazo de prueba, por así decirlo, pero ¿qué esperas realmente de Alberto Garre? Hombre, yo lo que espero es que, pues, un poco que aproveche estos vientos que puedan venir de mejora, ¿no? y de alguna forma, pues, la administración también se ponga en las pilas. Nosotros lo hemos vivido aquí en Lorca, como después de los terremotos, a fecha de hoy todavía hay ayudas sin gestionar, ¿no? y están muy paralizadas ahí por parte de la administración a través de la comisión mixta. Creo que agilizar la administración en sí, y que los papeleos, esas ayudas, el potenciar la región de Murcia fuera de lo que es los diarios de aquí, ¿no? el que salga pues más allá, fuera de estas fronteras, y ayudar sobre todo también a los empresarios a que puedan de alguna forma pues establecer empresas y que puedan pues establecer su futuro. Vamos a cambiar radicalmente el tercio, porque estamos ya a punto de celebrar, de conmemorar el tercer aniversario desde esos temblores de tierra que devastaron la ciudad de Lorca. A tal efecto, el secretario general del PSOE en Lorca, Daniel Martínez Fajardo, ha asegurado que cuando están a punto de cumplirse 3 años de los terremotos, la ciudad no ha conseguido recuperar la normalidad, y ha considerado que pasarán varios años antes de que eso suceda. Martínez Fajardo ha dicho que faltan a la verdad quienes aseguran, en clara referencia al ayuntamiento de la ciudad, que el proceso de reconstrucción avanza de una forma favorable.
Además, el dirigente socialista ha afirmado que en la actualidad más de 3.000 damnificados siguen desplazados de sus casas después de que fueran derribadas. El político socialista ha insistido en que solo el 4% de las familias que perdieron sus hogares ha vuelto a sus casas una vez reconstruidas y que 13 familias del barrio de San Fernando llevan ya 3 años viviendo en barracones. Además, ha señalado que de los 1.650 millones de euros que inicialmente se estimaron como necesarios para que Lorca se recuperara de esos temblores de tierra, las administraciones públicas solo han hecho llegar la mitad, incluyendo los 459 millones pagados por el Consorcio de Compensación de Seguros. Sobre las ayudas públicas anunciadas para los damnificados, ha abundado que de los 230 millones de euros iniciales solo han sido aprobadas ayudas por un importe de 69,4 millones y que de esa cantidad solo han llegado de una forma efectiva a los afectados 28 millones de euros. Además, el socialista Martínez Fajardo ha añadido que las ayudas al alquiler por realojo no han sido abonadas desde hace 2 años y se ha preguntado dónde ha ido a parar ese dinero, al igual que ha recordado que después de 3 años hay equipamientos públicos como un instituto de secundaria y un centro de salud que aún no han sido reconstruidos. También se ha referido Martínez Fajardo, como les digo, secretario general de los socialistas lorquinos, a que la entidad estatal del suelo y la vivienda, el SEPES, también ha incumplido el compromiso que adquiriera en el año 2011 de construir 300 viviendas de realojo para damnificados que perdieron sus hogares como consecuencia de los terremotos. Esa era íntegramente la opinión del secretario general de los socialistas de nuestra ciudad, Daniel Martínez Fajardo, pero hemos querido salir con la cámara a la calle y preguntar a los lorquinos de a pie, a los contribuyentes, en una palabra, si ellos creen que cuando estamos a punto de conmemorar ya el 3er aniversario de esos temblores de tierra, Lorca ya va recuperando la normalidad o la ha recuperado. Esto es lo que apuntaban. Pues del todo no, porque hay gente todavía en la calle, del todo no. Lo único que hace falta es trabajo para la juventud, que no hay. Y yo tomaría medidas para que en vez de venir de fuera, que trabajen los de aquí de Lorca, que ya está bien. Va recuperando, pero no como tenía que haber recuperado. Pienso, no sé. Pues sí que va preparando un poco, sí. Eso parece. Bueno, aún le queda. Aunque era mucho lo que tenía y mucho lo que han hecho. Y el alcalde, que es una bellísima persona. Dicen que habrá tan buenos, pero mejores no. Y esto que estaba todo en el suelo, y mi piso y todo, lo han arreglado todo. Y con muy buenas modales todo el mundo. Yo estoy muy orgullosa de ser lorquina. Yo creo que no, todavía no. No. Bueno, se han hecho cosas, pero faltan muchas todavía. Pero se ha hecho bastante. Así que ese es mi criterio. Va cambiando poquito a poco, pero como quedan todavía muchos fragmentos que se ven por ahí, los ánimos no terminan de salir. Esperemos que sí, que surjan, claro que está, pero en eso estamos. Tenemos fuerza los lorquinos para ello y para mucho más. Gracias, amigos, por participar con nosotros en este espacio, el Arca de Marisa, por brindarnos su opinión, y gracias a nuestros compañeros Juan Francisco e Isidro, que eran los encargados de realizar esa encuesta a pie de calle. Pues al hilo de esta noticia, la secretaria general de los populares lorquinos, Lali Ibarra, ha dicho que Lorca recuperará la normalidad antes de que el PSOE recupere la honestidad. No sé si estás de acuerdo con esta afirmación de la secretaria general de tu partido, Juan Francisco Soriano. Bueno, yo creo que esto forma parte de lo que todos conocemos el juego político, ¿no? De eslóganes, frases y tal. Yo entiendo que, por un lado, si vamos a la primera parte de la noticia, a mí este hombre, Daniel Martínez Fajardo, las 2 o 3 veces que lo he visto, con esa expresión de pena que le he visto, yo no sé si es que es la suya habitual o yo he tenido la mala suerte de encontrármelo que tenía un mal día el hombre, pues verdaderamente entre la cara que tenía y como contaba que estaba Lorca, dan ganas de irse corriendo. Bueno, yo entiendo que se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Qué duda cabe que lo que hay que tratar es de atender a la razón y ver qué se ha hecho y qué no se ha hecho.
Y como en toda obra humana, pues hay cosas que se han hecho mejor, otras peor, hay cuestiones que se podrían haber hecho más rápido, sabemos todos del tema de las ayudas, que la burocracia es muy complicada, etcétera, etcétera. Yo, por fijarme, por ejemplo, en algo que se critica mucho, que son las 300 viviendas del SEPE, yo ya digo claramente que yo no quiero esas 300 viviendas para nada, no sé qué emperramiento tienen los grupos de la oposición con que se hagan. Otra cosa es las promesas, a mí todo eso me parece muy bien. Yo las 300 viviendas esas, ahora ponerse a hacer 300 viviendas, yo no sé para qué. ¿Para qué queremos hacer 300 viviendas? ¿Acaso estamos planteando hacer algún nuevo gueto allí y que vayamos a meter a Dios sabe quién? Es que me parece absurdo eso de hacer las 300 viviendas, yo estoy totalmente en contra. Y luego, por un poco lo que me preguntabas, pues hombre, habrá quien diga que a lo mejor Lali ha apretado un poco de más, pues bueno, esto cada uno lo valorará. Lo normal es que la secretaria general pues le azuce al contrario. Si el contrario intenta hacerle pupica ahí metiéndole el dedo en el ojo, pues Lali se ha defendido. Yo en definitiva lo que creo es que pasados 3 años, pues lo que podemos ver es que obviamente reconstruir las viviendas es un proceso largo. O sea, a mí cuando se dice que es que eso es un 5%, no sé qué por ciento, va a empezar ahora a vivir en sus casas y tal, es que hacer una casa, hacer los trámites, poner de acuerdo a los vecinos, todo eso sabemos que es complicado. Ahí es un tema difícil. Y yo creo que Lorca vuelve a la normalidad, vamos a ver. Una cuestión es las piedras se han caído, pero lo más importante para mí de un pueblo y de las personas es su ánimo y su espíritu. Eso es lo que hará que Lorca vuelva a la normalidad. Y entonces, pues esto yo ya no lo sé, habría que ver cada uno, la gente, si sigue viviendo con miedo, si se la ha quitado, si quiere estar en Lorca, si no quiere estar, si queremos vivir, si tenemos ganas, o si, como yo algunas veces critico, pues los lorquinos nombramos mucho a Lorca, pero luego la cruda realidad es que aparecemos solo en fechas muy señaladas, pero el resto nos largamos. Pues creo que ahí también interesaría hacer una pequeña reflexión y ver si no solo dependemos de los políticos para que Lorca recupere la normalidad, sino que somos cada uno de nosotros, con nuestra actitud personal, los que tenemos que hacer que Lorca esté donde nos gustaría que esté. Pues en cuanto al tema de la reconstrucción, me decía una telespectadora de Comarcal, José Antonio, que no se van a terminar de poner de acuerdo ni PP ni PSOE, que va a haber diferencias irreconciliables como en Navidad pasa con el cocinero y con el pavo. Bueno, eso es normal, porque hay por ahí un refrán latino que, perdóneseme el latinajo, pero dice bonum es integra causa, malum quacunque defecto. Es decir, para que una cosa sea buena tiene que ser absolutamente buena, sin ninguna mancha. Y basta una sola mancha, un pequeño defecto, para que ya sea malo. Entonces, si se mira lo que falta por hacer, pues bueno, pues está mal. Pero si se mira lo que se está haciendo, pues también hay que decir que está bien. Por lo tanto, hay que equilibrar la balanza y poner lo que se está haciendo, y para eso hay que salir a la calle y ver los edificios que se están levantando, todas esas cosas así. Yo creo que ha faltado en algún aspecto más información y más contacto con los verdaderamente afectados. Ha faltado contacto con los que no han recibido ayudas de alquiler que se les acordaron en su debido tiempo y tal, los que no han recibido ayudas ya acordadas y concedidas pero que no le han llegado. Entonces hay que darle muchas explicaciones, hay que hablar mucho con la gente. Y luego tendría que haberse implicado más la administración para agilizar algunos casos. Como se ha dejado todo a la iniciativa privada, en el sentido de que sean los vecinos los que se pongan de acuerdo con las empresas, con el consorcio, con tal, a lo mejor convenía en algún momento determinado que la administración hubiera actuado más. Me consta que en algún caso sí lo ha hecho, pero tenía que haber actuado de una manera mucho más general para resolver muchos conflictos que hay entre empresas, consorcio, vecinos, entre los mismos vecinos. Todo eso es lo que ha ralentizado muchas de las cosas que todavía no se han resuelto por ahí. Por lo tanto, yo creo que no se puede ser echar las campanas al aire, pero tampoco se puede ser absolutamente derrotista ni pesimista, porque las cosas se están haciendo lentamente, se reconoce, y con algunas pegas, pero que Lorca está recuperándose bastante bien. Por lo tanto, insisto, si se hablara más con los afectados, se podrían discernir los casos que verdaderamente están atascados
alguna injusticia que se ha cometido, pero también los muchísimos casos que se han resuelto y las cosas que se están haciendo. ¿Cuál es tu opinión, Paco Martínez? Hombre, yo creo que sí, el 11 de mayo que había mucho más por hacer que a fecha de hoy, ¿no? Y por aquella fecha ya se manifestaba la gente de que no se estaba haciendo nada, de que no se iba a hacer nada, cuando era pues, todo lo contrario y se estaba, por así decirlo, politizando. Se estaba, porque podemos recordar porque las elecciones locales iban a ser a los 11 días, ¿no? Entonces, pues eso la verdad es que desde mi punto de vista y mi opinión es que le hizo mucho daño a Lorca, esas elecciones tan seguidas justo después del terremoto. Sí que es cierto que la fuerza del pueblo de Lorca, de la gente de Lorca, ha hecho pues, que se reconstruyan muchas viviendas, de que salgan muchas cosas adelante, ¿no? Que la administración, no estoy de acuerdo en lo que comentaba José Antonio Gallego. Creo que la creación, por ejemplo, de la Concejalía del Terremoto fue un acierto. Hay una concejalía que se puso a disposición de los ciudadanos para que, de alguna forma, coordinar e intentar solventar esos problemas. Igual que está la Concejalía de Servicios Sociales. Y lo del tema de la mesa solidaria, que es verdad que han hecho una gestión muy buena, pero están haciendo una gestión tan buena que de alguna forma, desde mi punto de vista y a nivel regional, se están aprovechando para no lanzar las ayudas, puesto que tenemos todavía ahí ese dinero de las donaciones y se están pagando esas ayudas de alquiler por parte de las donaciones. Creo que llega el momento de alguna forma, hay que poner las pilas a la comunidad autónoma tiene que responder, quedan cosas por hacer, que está claro que quedan cosas por hacer, hay muchas cosas que se han hecho y hay que reconocerlas y creo que vamos por el buen camino, pero en cada momento cada uno ya tiene que responder, ¿no? Y creo que ahora mismo es el momento que la comunidad autónoma responda de una forma clara y que los proyectos que tiene a medias y que todavía no ha iniciado, que los inicie, que termine de pagar esas ayudas al alquiler y que de alguna forma pues que siga ayudando a Lorca. Quizá me ha parecido entender, corrígeme si me equivoco, José Antonio, que tú te referías a que había faltado un poco de comunicación entre los dirigentes políticos con los ciudadanos, un trato más directo a la hora de explicar qué se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo, qué pasos estaban dando. ¿Te referías a eso? Me refiero a eso exactamente, y no he criticado ni mucho menos que la Concejalía del Terremoto no esté haciendo su labor, pero creo que yo le pediría más, le hubiera pedido más, o sea, que se hubiera implicado más en que a los vecinos que son remisos en ponerse de acuerdo, a los vecinos que no han sabido cómo organizarse para negociar con el consorcio o con las empresas correspondientes, pues lo hubieran llamado mucho más al orden en vez de esperar quizá tanto tiempo. También ha sido quizá por el exceso de trabajo. Esa es la razón que nos daban los políticos dirigentes cuando han pasado por este programa, que si estaban trabajando no podían estar tampoco explicando cada paso que daban. Veremos a ver en lo que queda la cosa. Vamos con otro asunto, si os parece, compañeros, si nos ocupamos de los convenios urbanísticos, aunque ya el martes de esta semana nos visitaba aquí en el Arca el concejal de Economía y Hacienda, Luis Amador Pérez, y daba unas pinceladas sobre este asunto. Sí que me interesa la opinión de los tertulianos en este tema, porque el Ayuntamiento de Lorca ha pagado hasta el momento algo más de $500.000 de euros de los 3,7 millones que suman las 5 sentencias que lo condenan a devolver el dinero adelantado a promotores inmobiliarios por el incumplimiento de convenios urbanísticos suscritos en el año 2005 y que no llegaron a desarrollarse. El concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Lorca, Luis Amador, ha señalado que la devolución del dinero adelantado como fianza, más el pago de los intereses y las costas judiciales de los casos que ha perdido el Ayuntamiento, afectará negativamente a las cuentas municipales. Se trata de un gasto sobrevenido que no había sido tenido en cuenta hasta que no se han producido sentencias firmes, la última este mismo mes, y que van a repercutir negativamente sobre la contabilidad. Hasta el momento el consistorio ha perdido 5 juicios derivados de la reclamación de otros tantos promotores urbanísticos que preveían edificar residenciales en las pedanías de Avilés, Zarcilla de Ramos, Almendricos y La Paca. Ahí están ustedes viendo imágenes de ese pleno en el que se firmaron 17 convenios cuando gobernaba el Partido Socialista, y ahí ven la actitud del PP en aquel momento en oposición, abandonando ese pleno. Según ha dicho el concejal de Economía y Hacienda,
Luis Amador, el consistorio ha hecho frente de momento a la devolución del primer convenio con sentencia firme y estamos negociando, decía, los siguientes casos, también con fallo negativo para el ayuntamiento. La negociación con los demandantes consiste en la petición de aplazamiento y de fraccionamiento de la deuda en la medida de lo posible. La última sentencia obliga al consistorio a devolver a la empresa Estación de Servicio Las Palmeras los 721.000 euros que le entregó en concepto de fianza por un convenio urbanístico suscrito en noviembre de 2006 y que se proyectaba sobre unos terrenos ubicados en la pedanía alta de La Paca. El consistorio deberá hacer frente no solo a la devolución de los 3,7 millones de euros reclamados, sino también al pago de los intereses de demora y de las costas judiciales, lo que eleva la cifra total a abonar por encima de los 4 millones de euros. En todos los casos, los promotores alegan que el consistorio incumplió una cláusula que le obligaba a culminar toda la tramitación urbanística para el desarrollo de esos convenios en los 3 años siguientes a la firma de los acuerdos. Cuando los promotores firmaron los convenios, entregaron al ayuntamiento un 40% del precio pactado por la recalificación del suelo y el 60% restante sería entregado en el momento en el que la tramitación administrativa estuviera concluida. Hasta ahora las reclamaciones por vía judicial se elevan a 13, 5 con sentencia en contra del ayuntamiento, 2 de ellas con sentencia favorable y el resto en distintas fases del proyecto. Así están las cosas, así nos las explicaba el pasado martes, como les digo, el edil de Economía y Hacienda, Luis Amador, aquí en este plató, y vamos a pulsar ahora la opinión de los tertulianos. Juan Francisco, ¿cómo ves el panorama? ¿Bastante negro? No, es que iba a decir, no voy a decir lo que se me había venido así a la mente. Estamos ya en horario de adultos, sí, ¿eh? Ya, pero no es necesario. Si las palabras malsonantes ya hay televisión basura por ahí para que digan toda clase de tontunes. Pues esto es la crónica de una muerte anunciada y es pues que a mí me sorprende la velocidad con la que nos toca pagar a los contribuyentes. Cuando somos los contribuyentes los que pagamos, esto va muy rápido. Pues me entristece que tengamos que pagar este dinero, digo tengamos que pagar porque lo vamos a pagar nosotros, porque cuando se dice el consistorio, pues es obvio que lo vamos a pagar todos nosotros. Y esto pues al final se está escenificando prácticamente el punto y final de una calamidad que ha sido pues toda la gestión que ha habido en torno a la gestión, el origen y todo lo que queramos alrededor de esto de los convenios urbanísticos. Para mí sería paradigmático de lo que yo en su época califiqué como mamoneo, que era lo que se existía aquí en Lorca, y que lamentablemente sus coletazos llegan hasta el día de hoy. Yo sé que lo que voy a decir hay mucha gente que no le gustará y le pondrá muy nerviosa, pero es que es la sensación que a mí me da tratando de verlo desde las pocas o muchas luces que a mí el Señor me ha dado y tratando de obviar cualquier tipo de parentela política. Y es que la sensación que da todo esto es que aquí desde el principio se ha ido todo pactando y cocinando y aquí que la gente pague y salimos todos contentos y cada uno se tapa su agujerico y a correr. A mí me parece horrible, me parece que lo que está pasando pues da una muestra de que en realidad en Lorca pues muchas cosas seguimos en una época de oscurantismo, de que aquí las cosas se cocinan por ahí, porque a mí no me cabe en la cabeza que esto haya llegado a donde ha llegado si aquí no hay manos negras interviniendo para que las cosas, para que aquí cada uno se apañe y las cosas caen así. Es decir, por si alguno no se ha enterado, que yo creo que todo esto está pactado y si hay a quien le molesta, pues luego que se queje, porque si no es que yo no me lo explico, es que esto es ridículo, esto es absurdo. Esto ¿Pactado no... entre quién? Pues entre todos los actores que haya por ahí en danza, si es que no tiene ni pies ni cabeza. A mí no me cabe en la cabeza que se monte todo este tinglao, que se organicen todas estas fianzas y que después ni se gestione, ni se arregle, ni se pueda arreglar de alguna manera con la administración. No, al final de todo este jaleo es que los lorquinos pagamos. Y a mí la única conclusión que me queda es que para esto, para llegar a este punto, pues ¿para qué tenemos ni ayuntamiento, ni democracia, ni nada de nada? Es que todo esto dice,
Al final la sensación, yo sé que estoy siendo muy duro en el análisis de esta noticia, pero la sensación que a mí me queda es de que al final, cuando se trata del poder y del dinero, aquí somos todos unos pringados y los que mandan, pues unos por acción y otros por omisión, pues aquí ocurre esto, porque si no a mí no me cabe en cabeza humana que los lorquinos tengamos que pagar toda esta barbarie de despropósitos y que al final la gente pues haya ido de rosita. ¿Aquí hay algún culpable? No, condenan al ayuntamiento, que es condenarme a ti, a mí, al otro y al otro vecino. O sea, culpables, al final los culpables somos los vecinos, que somos los que vía impuestos vamos a pagar el rollo este. Pues si a mí que vengan y me lo expliquen, porque yo no lo comprendo. Se nos ha puesto pesimista nuestro compañero Juan Francisco Soriano a la hora de analizar esta noticia. No sé si tú eres de la misma opinión, José Antonio, que has tenido responsabilidades políticas, además dirigiendo el ayuntamiento de nuestra ciudad. Ya nos dijiste en una ocasión que se pongan las cosas, lo fea que se pongan, el ayuntamiento jamás puede ir a la quiebra. Así es que... Bueno, el problema... ¿Hay luz al final del túnel? Yo siempre hay luz al final del túnel. Lo que pasa es que primero no entiendo, sobre todo últimamente, las prisas de la justicia con lo que tarda otros juicios que se resuelven a los 12 o 15 años, la prisa que se han dado en estos temas. Por eso a lo mejor participo de la mano negra, esa que puede haber por ahí, que sea capaz de agilizar estas cosas. Y luego, ya lo dijo aquí el concejal una vez que planteamos este tema con su presencia, que yo creo que habría que agotar hasta el máximo las negociaciones con las empresas para que no tuvieran tampoco prisa en recuperar los dineros. Prisa porque los terrenos siguen ahí. Las perspectivas de que la economía cambie, pues también parece que se dice tanto que la economía pues está recuperando y todas esas cosas, pues también están ahí en la perspectiva. Pues que se dejen las cosas un poco como están y cuando haya pues una situación económica mucho mejor, pues que se cumplan esos convenios, que se hagan esas viviendas, a ver si son capaces de venderlas, esa y otra. Pero bueno, ese es el problema. Yo creo que no se debía todavía de ser tan ágil en pagar si no se termina de negociar a fondo. Opinión de José Antonio Gallego, sensata como siempre, así me lo manifiestan ustedes cuando me ven por la calle. Paco, tu lectura del asunto, ¿por dónde pasa? ¿Quién crees que es el gran beneficiado de todo este tema y quién es el gran perdedor? Yo creo que las prisas estaban en firmar esos convenios, porque a la vista está de que fueron convenios que no se hicieron de una forma correcta, ¿no? Desde mi punto de vista. Si luego no se han podido ejecutar las obras, si luego no se les ha podido dar licencia, si luego eso no se ha podido llevar a cabo y ese convenio se ha firmado y a cambio hubo una contraprestación y además si no se ejecutaba se tenía que devolver, pues yo creo que más que nada las prisas no es que esté ahora que salga la justicia lo que tiene que hacer es actuar. Yo creo que las prisas estaban en por qué se quería hacer eso tan rápido. Y al final, pues bueno, ya creo que es la tercera vez que hablamos de este tema aquí, por lo menos estando yo. La tercera vez estando yo. Hemos hablado de muchas más veces. Sí, y al final es a los ciudadanos a los que nos castigan de nuevo, una vez más, a pagar una mala gestión de un ayuntamiento. Bueno, pues vamos con otro tema totalmente distinto al que estamos tratando en estos momentos y nos ocupamos del presidente de la patronal lorquina Ceclor, el empresario de reconocido prestigio, Antonio García, que ha asegurado que pese a las mejoras en las cifras de desempleo que afectan a nuestro municipio, es mejor crearte, ojo atento a lo que dice, es mejor crearte tu propio puesto de trabajo que encontrar uno porque la situación sigue siendo a día de hoy muy difícil. Durante la presentación de un certamen municipal de iniciativas empresariales en el que García participa como jurado y a preguntas de los periodistas, ha explicado que dentro del autoempleo los mejores negocios para invertir en Lorca en la actualidad son los relacionados con la innovación en el ámbito del sector primario y en el turismo. En opinión del presidente de la patronal Ceclor, cualquier servicio relacionado con el sector primario puede funcionar si se implanta en Lorca y sobre las iniciativas empresariales del sector turístico ha afirmado que hacen falta productos novedosos porque es un ámbito
francamente mejorable. En términos parecidos se ha expresado también el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, el señor Eusebio Avellán, que ha puesto de relieve que el futuro de los jóvenes pasa no ya por ser funcionarios, sino que hay que inculcarles la iniciativa empresarial. Para Eusebio Avellán hay muchos nichos de mercado potencialmente rentables en la comarca y se ha referido, entre otros, a los que están relacionados con la protección del medio ambiente y del reciclaje. También ha explicado que tienen futuro los negocios pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas, conectadas con el bienestar de la tercera edad y los servicios geriátricos y aquellos relacionados con el sector turístico que, según Eusebio Avellán, pueden tener todavía muchísimo recorrido. Sobre este asunto también hemos querido preguntar a los lorquinos al hilo de las declaraciones que hacía el presidente de la patronal Ceclor, y les recuerdo con sumo gusto la frase que sacábamos en titulares. Decía Antonio García que es más fácil crearte tu propio empleo que encontrar uno. Esto es lo que piensan los ciudadanos. Yo creo que hacerse uno por su cuenta, creo, que no lo sé. Montar un pequeñico negocio y probar. Porque la cosa, ya sabéis vosotros cómo está. Encontrar un trabajo es más difícil que hacerse autónomo. ¿Por qué? Porque autónomo se puede hacer cualquiera poniendo un negocio. Y encontrar un trabajo tienes que encontrar el tío que te lo dé. Encontrar un trabajo, ¿dónde están los trabajos? De lo que hay que darle al que hay que darle en el cuello, como un conejo. ¿Sí? Porque lo que está haciendo no es justo. Quitando las medicinas, que paguen los pensionistas y dando muchas cosas. ¿Qué te voy a decir, México? Porque si hablo me se va y entonces no quiero hablar. Hay que hacerse autónomo, sí, lo que se ha hecho mi yerno. El pobre, con todo lo que le han dejado a deber y con todo. Las dos cosas son difíciles, pero quizás que hacerse autónomo sea más fácil. Todos los partidos van más que a mangar. Y el pobre más pobre y el rico más rico. ¿Es así o no? Digo yo, que yo creo eso. Yo soy un pensionista de 4 perras que no tengo ni... Si no fuera por mi madre me moriría de hambre. Crear un empleo, seguro, porque encontrar trabajo no hay. Yo creo que hay que hacer ambas cosas, depende de lo que encuentres primero. El autónomo no hay que descartarlo y el buscar trabajo tampoco. Permanentemente hay que estar buscando el que esté en el paro. Lo bueno sería encontrar un trabajo y si tiene posibilidades, pues uno mismo convertirse en empresa, si es que tiene posibilidades y puede, que yo creo que lo importante sería promocionar el empleo. Ni una cosa ni otra. A los autónomos les piden muchos requisitos y encontrar trabajo, pues como no sea fuera, o trabajar sin contrato y sin nada. Eso es lo que pienso. ¿Quieres que te diga más? No, mejor no. Lo mejor, háganme caso, casarse con un millonario. ¿Pero dónde está el millonario? Yo llevo ya muchos años buscando uno y no doy con él. Juan Francisco, ¿qué lectura sacas de los comentarios de nuestros convecinos? A mí me preocupa que hay un incipiente brote de populismo, y si no al tiempo, y estoy seguro que aparecerá algún líder populista y no va a tardar en empezar a sacar votos. Eso se está cultivando y ojalá y me equivoque, pero... Bueno, y en definitiva de la noticia, pues, ¿qué vamos a decir? Si esto no paramos de oírlo, y yo creo que aquí hay dos patas. Uno, que la administración no estorbe, que es lo que suele hacerle a la gente que intenta ir para adelante. Que no estorbe, me refiero a que no los crujan vivos, porque está muy bonito haceros autónomos, pero antes de que ganen nada, págame muchas perras. Entonces eso no puede ser. Y luego la otra, pues que, pues eso, la cultura, que las mamás también que dejen de sufrir tanto por sus nenicos y nenicas, y que si tienen que arriesgarse y padecer un poco, pues no se van a morir. Anima al padecimiento como si ya lleváramos poco en el cuerpo Juan Francisco Soriano. José Antonio, decía Eusebio Avellán, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca, que a los jóvenes hay que sacarles de la cabeza el que no pueden ser todos funcionarios y que hay que inculcarles la iniciativa empresarial. ¿Compartes esa idea? En cierto modo sí, pero una empresa para ser viable
tiene que tener pues una cierta base humana y también pues una cierta base económica. ¿Y dónde está esa base económica y dónde está esa base humana? Porque parece ser que lo que se desprende de las declaraciones que hemos oído, sobre todo el presidente de CECLOR, que vamos a la empresa individual. Es decir, el autónomo. En otros tiempos se hablaba de las cooperativas, lo importante que era asociarse para buscar, para hacer una pequeña empresa. El tema es complicado. Está bien que se den pistas sobre dónde están los nichos de empleo, el tema del turismo, el sector primario y tal, pero las cosas no son tan fáciles. En ese aspecto creo que falta todavía un cierto trecho por recorrer a la economía. Pues esta noche tenemos como contertulio a un empresario en materia informática, eso sí, el futuro pasa por ahí impepinablemente. Paco Martínez, ¿cómo ves tú el panorama? Bueno, yo estoy de acuerdo en que en esta zona, pues las empresas que trabajen en investigación, desarrollo e innovación en el sector primario, ya lo hemos visto esta noche con el presidente de COAC de Murcia, pues que son empresas que van a ir hacia adelante, ¿no? Y hay que trabajar en esa línea. Otra de las líneas que tenemos que explotar es el turismo. O sea, el sector turístico lo tenemos que explotar porque tenemos un patrimonio turístico muy importante y tenemos que saber explotarlo. Y de alguna forma para eso se tienen que constituir empresas, que también hay que apoyarlas. Y luego está en la promoción. O sea, a mí me hace gracia hazte autónomo, pero como eres autónomo ahora tú te lo guisas, tú te lo comes, tú te lo traes y te sube un 20% y te encuentras de la vuelta a las vacaciones que te subió un 20% el seguro, te aguantas. Entonces, yo creo que hay que equilibrar, ¿no? Una de las partes, por ejemplo, que veo interesantes y que les están haciendo en otros sitios es la divulgación en los colegios. Cómo van empresarios a los colegios a explicarle, a los institutos, a explicarle a los niños pues cómo funciona una empresa. No que vayan los niños a la empresa, se nos dicen cómo surgió esa empresa, sobre todo emprendedores, nuevas ideas que hay ahora mismo en el mercado y que están saliendo en los medios de comunicación, donde van esos emprendedores a decir pues cómo se han buscado las habichuelas para llegar a esa idea y esa idea convertirla en proyecto y luego hacer una realidad de ella. El tema de la promoción de las startups, es decir, colaboración entre empresas. Aquí en Lorca se celebró hace 2 o 3 meses un evento de startup que fue patrocinado, pero claro, si no surge de la iniciativa privada, pues yo creo que ahí tanto la CECLOR como la Cámara de Comercio como el Ayuntamiento de Lorca tienen que crear un vínculo para potenciar este tema, porque de alguna forma el autónomo necesita también un poco de ayuda. Estamos ya a punto de finalizar el arca de esta noche y vamos a poner ese broche al programa hablando de cultura, justo en el día en el que recibíamos la buena nueva de la reapertura parcial del Museo Arqueológico de nuestra ciudad, con esas vitrinas antisismos, las primeras que hay en España. También hemos tenido conocimiento de otra buena nueva en la vecina y amiga localidad de Totana, y es que tanto Partido Popular, PSOE como Izquierda Unida Verdes han aprobado en la Asamblea Regional una iniciativa para restaurar y promocionar el yacimiento argárico de La Bastida, en Totana. Este yacimiento, declarado bien de interés cultural allá por el año 2005, tiene un perímetro de 300 metros y una muralla de 2 o 3 metros de grosor y entre 6 y 7 metros de alto, y cuenta con un arco que se ha conservado al completo y que es inédito en la prehistoria europea, según ha resaltado, ahí la veían ustedes hace unos instantes en imagen, la diputada popular Ana María Aquilino Artero. La diputada del Grupo Parlamentario Popular, la señora Aquilino, ha destacado el enorme valor arqueológico y turístico del yacimiento argárico de La Bastida, en Totana, durante su defensa de la moción presentada por el Partido Popular para restaurar, conservar y promocionar este yacimiento arqueológico. La señora Aquilino, quien ha asegurado que se trata del yacimiento más desarrollado de Europa en términos políticos y militares durante la Edad del Bronce, es decir, hace aproximadamente 4.200 años, unos 2.200 a.C., ha puesto de relieve la riqueza y variedad de los hallazgos arqueológicos encontrados en los últimos años, así como el importante sistema de fortificación único en su época, descubierto en el año 2012. Aunque los grupos de la oposición, Izquierda Unida y PSOE, hayan mostrado su acuerdo para que La Bastida se restaure y se proteja a nivel patrimonial, también han recordado la dejadez por parte del Gobierno regional hacia otros yacimientos de la región y esperan que también se tengan en cuenta a la hora de cuidarlos. La Bastida
ahí están viendo ustedes unas imágenes preciosas que nos facilita nuestro compañero de realización, se encuentra a 6 kilómetros al noroeste de Totana, ocupando un cerro empinado en la confluencia entre la Rambla del Ébor y el Barranco Salado. Fue el primer asentamiento argárico investigado y publicado monográficamente allá por el año 1869. En la actualidad es uno de los más importantes de la prehistoria europea, en concreto de la llamada Edad del Bronce. La Bastida constituyó el centro político y económico más destacado de la época de apogeo de esta sociedad, alcanzando en aquel entonces el estatuto privilegiado de centro urbano. Los trabajos muestran una auténtica ciudad de unos 40.000 metros cuadrados que en su época de máximo esplendor, hace unos 3.800 años, estuvo habitada por unas 1.000 personas. Una buena nueva, convendrás conmigo, Juan Francisco, la que traemos ahora, porque para disfrutar de joyas únicas tampoco hace falta marcharse muy lejos, las tenemos muy cerquita de aquí, de la Ciudad del Sol, concretamente en Totana, y manifestar también la enhorabuena a la diputada regional Ana Aquilino por esa defensa que hacía de este proyecto. Pues sí, evidentemente, y un poco en la línea de las cosas que hemos hablado antes, del patrimonio, de poner en valor, del turismo, de todo este tipo de cosas, pues lógicamente, ante esta noticia, brevemente cabe decir, pues destacar y felicitar por un trabajo bien hecho, que esto es lo que esperamos de nuestra administración, que ponga en valor este tipo de yacimientos y de todo esto que puede hacer unas rutas culturales, turismo, lo que se quiera, y que muy bien hecho, si es que no hay mucho más que añadir. Eso, decía Juan Francisco Soriano, es lo que esperamos de nuestros políticos, tan denostados en los últimos tiempos, y parece ser que esa mala prensa que tienen entre la ciudadanía no se corresponde con la realidad, porque sacan adelante iniciativas, proyectos tan importantes a nivel cultural como este, José Antonio. Sí, es cierto, porque es que si no pasaría muy desapercibido por determinadas cosas que tenemos nosotros y que muchas veces no sabemos que tenemos. Pues la Bastida, según dicen los entendidos, pues fue una ciudad muy importante, tiene también una arquitectura que se asemeja en algún aspecto a la arquitectura de Troya, según he leído por ahí, y que solamente se lleva excavado pues, un 10% de todo lo que es el amplio recinto que ocupa. Por lo tanto, bienvenida sea esta iniciativa y que no está de más que los dineros públicos también se dediquen a estas cosas. Y la pregunta que posiblemente muchos de ustedes se están haciendo es cómo va a repercutir eso en la economía local. Digo yo que alguna divisa también vendrá a Lorca teniendo en cuenta la cercanía que tenemos con Totana. Hombre, yo la verdad es que la idea me parece genial, ¿no? Y más o menos es un poco lo que estaba reclamando en ese aspecto. Creo que a Totana le va a dar un revulsivo económico, pero no solo a Totana, sino a toda la zona, porque si hay turistas que vienen a esta zona, pues vendrán a nuestros hoteles, consumirán en nuestros restaurantes y de alguna forma pues tenemos que potenciar todo eso. Y desde luego, pues qué decir, pues que lo considero que se haya conseguido obtener esa financiación para ponerlo en valor. Pues bueno, y viendo el vídeo de presentación, pues la verdad es que me ha hecho gracia, viendo el vídeo de presentación se me ha venido a la cabeza el pato aquel que se hizo para lo de Lorca desde el tiempo cuando se llevó a, que al final no nos sirvió y tuvimos que pagarlo, ¿no? Para lo de Lorca desde el tiempo. No era un pato, no sé si era un búho o un águila, era un ave rapaz un poco extraña, vamos a dejarlo ahí. Bensacar, correcto. Pues amigos, así vamos a concluir esta noche. Muchísimas gracias, Juan Francisco Soriano. Encantado, por tu presencia. como siempre. Un placer haberte tenido aquí, Paco Martínez. Encantado, muchas gracias a vosotros. Y hasta muy pronto, José Antonio Gallego, que aunque sea de izquierda, sabes que eres mi ojo derecho. Buenas noches. Hasta la vista. Amigos, lo dicho, gracias por la atención que nos han brindado y me permito recomendarles que continúen en la mejor compañía, la de esta casa, Comarcal Televisión. Gracias y buenas noches.